Un saludo para todos y bienvenidos a la serie Vida Consciente de el canal Vida Coherente. Y dentro de la serie estamos con las pruebas de la gran intervención. Este tema, que me lo pidieron muchas veces durante el año, finalmente lo pongo ante ustedes, es el tema de la reencarnación. Luego vamos a ver por qué es una prueba de la gran intervención. Lo que sí puedo adelantar es que es una prueba, de ser cierta la reencarnación, sería una prueba de la existencia del alma, o como le decimos ahora, de la conciencia, como una entidad. No la conciencia como un fenómeno neuronal, como cree la neurociencia, como especula la neurociencia, porque no hay experimentos al respecto. La neurociencia ha dicho muchas cosas últimamente, sigue avanzando, pero sobre la conciencia no ha dicho nada. Son conscientes, valga la redundancia, de que es un capítulo pendiente para su estudio. La ciencia oficial no acepta el alma como una entidad separada. Esa es la verdad. Pero eso es la ciencia oficial. La ciencia verdadera, la de verdad, los que están dentro de lo que podríamos llamar el paradigma energético, porque no se puede desconocer la energía como la desconoce la ciencia oficial. No se puede ser materialista, mecanicista. Cuando a una persona le doy una pastilla de nada y se cura, el efecto placebo, no lo sabe explicar la ciencia oficial. Y sino que venga alguien y que me lo explique. O el efecto nocebo. Somos energía. Listo. Entonces los que realmente saben esto, y no es cualquier improvisado el que sabe esto, sino que son grandes investigadores como Roger Penrose, Stuart Hameroff, que demostraron la existencia del alma como entidad, ayudados ahora por un japonés que no se sabía que había dedicado su vida a eso. La reencarnación sería una prueba más. Así como en el programa, bueno, que ahora está en el videolibro, en la tienda, el programa llamado El alma humana y la gran intervención, es un programa ya bastante, ya tiene años, todavía era 2015, si no me equivoco. Allí utilizamos las experiencias cercanas a la muerte. Hay todo un instituto que estudia las experiencias cercanas a la muerte, todas las experiencias cercanas a la muerte. No todas son con una luz muy bonita ahí adelante. Hay experiencias cercanas a la muerte donde la persona asegura haber ido a una especie de infierno, esa no la cuentan, y son más o menos la misma cantidad. Bueno, habíamos usado las experiencias cercanas a la muerte como una prueba de la existencia del alma como entidad. Toda la cosmovisión vida coherente está basado en eso, en la existencia del alma, de la conciencia, representada, y no solo representada, sino mayormente anidada en el corazón, ya que está conectado
directamente a la conciencia absoluta. La conciencia o el alma, como nuestro verdadero yo, somos un alma experimentando en un cuerpo de 3 dimensiones, y el ego como un fruto de la gran intervención, directo, como nuestro falso yo. Así que el objetivo principal de Vida Coherente siempre fue y seguirá siendo salir del ego para vivir desde la conciencia. El mismo objetivo que tenía cuando empezó la meditación trascendental. ¿Se puede? Sí se puede. No dije que es fácil, nunca dije que es un proceso fácil, pero sí se puede. Entonces, viviendo desde la conciencia, tomamos decisiones libres. Somos libres. Porque ahora sí, la neurociencia lo que demostró es que desde el cerebro no somos libres. Cualquier decisión cerebral es una decisión empujada por un gigantesco inconsciente tan grande, con tanta información, que la parte consciente cerebral, que es muy poquito, no puede hacer nada. Cuando el cerebro toma conciencia de una decisión, el inconsciente hace rato. Muy bien, la reencarnación. Allí la tienen. Tienen el título, la reencarnación. Y el segundo título que les voy a mostrar dice: la reencarnación es un hecho científico comprobado. Sí. Lamento decirles que sí. El mismo cristianismo creyó en la reencarnación hasta el año 543 de nuestra era. El que defendía la reencarnación era un teólogo llamado Orígenes de Alejandría, gnóstico. Pero el gnosticismo era como un cristianismo paralelo, solamente que para iniciados, secreto, con cosas que no todos podían saber ni entender. Entonces al emperador Justiniano, que no le gustaba la reencarnación, se le ocurrió que no le gustaba la reencarnación, en el año 543 convocó lo que se llamó el Segundo Concilio Ecuménico. Tomen nota los teólogos católicos, porque esto es así. Un servidor es licenciado en teología también. El emperador Justiniano, que era tiránico, aunque fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa, fue un emperador tiránico, obligó al Papa Virgilio a firmar los documentos que salieron de este segundo concilio ecuménico en el 543. Y lo primerito que decía es que se proscribe en el cristianismo la doctrina de la reencarnación. Aunque el Papa Virgilio sí estaba de acuerdo con la reencarnación. Tuvo que firmar por miedo a que lo matara el emperador Justiniano, considerado el último gran emperador del Imperio Romano. Así que con la firma del Papa Virgilio se proscribió, se abolió la doctrina de la reencarnación que sí existió en el cristianismo original. Entonces ahora lo mejor que pudimos hacer, o que pudieron hacer algunos, lo mejor que pudo hacer una universidad entera
la Universidad de Virginia, es ponerse a estudiar qué pasa con esto de la reencarnación. La Universidad de Virginia ya lleva más de 50 años con este tema. 50 años una universidad o un departamento de una universidad dedicado a este tema. El primer director de ese departamento, la División de Estudios Perceptivos, en la Universidad de Virginia, fue Ian Stevenson, bioquímico y profesor de psiquiatría canadiense, tampoco un improvisado. Ian Stevenson dedicó más de media vida, 40 años de su vida, al estudio de la reencarnación, y estudió más de 3.000 casos de niños que decían recordar experiencias de otras vidas. Ian Stevenson documentaba todo lo que decían y luego lo iba a cotejar con las actas de defunción, con todos los documentos que se podían conseguir de esas personas a las cuales estos niños hacían alusión. Y estos niños daban datos muy específicos, no podían ser atribuidos a la imaginación. Nombres propios, la casa donde vivieron, detalles muy demasiado precisos como para decir, bueno, esto se lo pudo haber imaginado, ¿no? ¿Y por qué Ian Stevenson trabajaba con niños? Porque él decía que, según había visto, entre los 5 y los 7 años, la persona ya empieza a olvidar esa vida que tuvo para seguir con su vida propia. Ya a los 7 años las personas siguen con su vida propia. Y alguno podrá decir, pero con hipnosis no puede regresar. Ian Stevenson, que era profesor de psiquiatría, no consideraba la hipnosis, nunca la consideró, como un método fidedigno para almacenar datos de vidas pasadas. Porque los mismos recuerdos de una persona que está bajo hipnosis, o sea, sugestionada, una mente sugestionada por otra mente, se pueden crear, tergiversar, malinterpretar. No usaba ningún tipo de trance hipnótico. Simplemente lograba la atención de un niño de 5 años, por ejemplo, y el niño le empezaba a dar datos, pero daba entre 40 y 50 datos. Impresionante. Decía que el niño hablaba como una hora, mucho, y daba datos, y después a la hora más o menos ya se iba a jugar a sus cosas. Casi todos, la mayoría de los casos que recordaban vidas pasadas fueron casos de muerte accidental, no natural, muerte violenta, lo que tendría cierto sentido en el entendido que la persona dejó cosas pendientes, ¿no? Se fue antes de lo esperado y dejó cosas pendientes, entonces regresó. Otra cosa muy interesante que descubrió ya Ian Stevenson son las marcas de nacimiento. Por ejemplo, la persona había muerto atado y
la reencarnación de esa persona salía con marcas extrañas como de cuerdas en los brazos. Aunque parezca una locura, es como si el alma, la conciencia, se llevara algunas muestras de lo que fue su vida pasada, tal vez para recordarla en los primeros años. Ahora, el gran problema de Jan Stevenson es que siempre fue a trabajar a la India, eh, al Tíbet, es decir, lugares donde la reencarnación es una creencia establecida en la cultura. Entonces alguno podría decir, bueno, aquí el estudio se llama sesgado, un estudio que está influenciado por cierta cosa. Y ahí la cultura, en esos lugares de Oriente, la cultura, de hecho, tiene mucha influencia. Los padres, si el niño está hablando de una vida pasada, ah, prestan atención. No tienen problema en hablar con otra persona sobre vidas pasadas. Jan Stevenson tuvo varios continuadores. Uno de ellos, el actual director de esta división de estudios perceptivos en la Universidad de Virginia, se llama Jim Tucker. También se perfila para dedicar su vida, de hecho, lleva menos de la mitad del trabajo de Jan Stevenson, menos de 20 años, pero ya tiene 2.500 casos. Claro, la computadora y la informática ayuda muchísimo en esto. Y así como Stevenson pudo registrar los datos de 3.000 casos en 40 años, Jim Tucker, ayudado con la informática y todo esto, en la mitad del tiempo ya estudió 2.500 casos. Y tiene esa base de datos con 2.500 casos donde se trabaja en cada caso con no menos de 200 variables, nada de 40 ni 50, 200 variables. Y ahí empiezan a surgir patrones que caracterizan a la reencarnación, muy diferente a la idea que tenemos de manera cultura general, por así decir. El 73% de las muertes fueron por accidente, 73%. Y en este caso, el 73%, la mayoría eran varones, lo cual corresponde con las estadísticas de Estados Unidos, que demuestran que en un periodo de 5 años, el 72% de muertes accidentales en el país fueron de varones. Pero hay creencias muy extendidas. Por ejemplo, hay personas que tienden a creer que en otra vida, no sé por qué, fueron alguien conocido mundialmente, alguien famoso. Los varones pueden hacer alusión a algún presidente importante, a algún emperador romano. Las mujeres hacen alusión a Cleopatra. No, no es así. Todos los que hablan de reencarnación, y ahora Jim Tucker trabaja con niños de Estados Unidos, donde es mucho más difícil, y elige familias que no creen en la reencarnación, no creen.
Por lo tanto, tiene que hacer todo un trabajo inicial para que esa familia entienda que es muy importante lo que el niño está diciendo, no raro, sino importante. Entonces, sobre la base de estos 2500 casos, podemos sacar algunos puntos. El primer punto es que son personas normales. En la vida pasada fueron personas normales. Ni famosos, ni genios, ni Einstein, ni nada. Personas normales. Personas normales. El que reencarna, reencarna muy cerca del lugar donde murió. Generalmente para tener contacto con las personas, incluso también hay muchos que nacen en la misma familia. Obviamente, muerte accidental, cosas pendientes, vuelven. La tendencia es a, no todos los casos, no todos los casos, pero la tendencia es a volver al mismo lugar, muy cerca de donde vivían. El promedio de tiempo entre muerte y reencarnación, ¿saben cuánto es? 16 meses entre muerte y reencarnación. O sea, no sé por qué algunos piensan, bueno, yo en una vida fui Sócrates o Platón. No, no, no. En mi vida anterior fui alguien de por aquí nomás, no muy conocido, que dejó asuntos pendientes. Y esto se da en todo el mundo, está demostrado, aunque es mucho más difícil encontrar casos en Estados Unidos o en todo Occidente, se da en todo el mundo. Hay culturas que por el cristianismo son agresivas ante la doctrina de la reencarnación, siendo que, como dije antes, la reencarnación en los orígenes del cristianismo era una doctrina común. Y por allí hay el caso de un padre cristiano evangélico que prohibía que entrevistaran a su hijo, hasta que las pruebas que fue dando su hijo no podían dejar duda alguna que fue un piloto que murió en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Un piloto estadounidense tenía pesadillas con aviones que se estrellaban. Fueron tan convincentes las pruebas que el mismo padre salió a buscar a Jim Tucker. Y finalmente fue un caso, se llaman casos resueltos, cuando se pueden verificar los datos de los cuales habla el niño. Y por último, lo que mencioné anteriormente, las marcas de nacimiento, deformaciones, el niño nace con ciertas deformaciones que tienen mucho que ver con el tipo de muerte accidental que tuvo anteriormente. Y ustedes me dirán, ¿pero esto es un método científico? Sí, es un método científico. No es el método experimental, aquí no se puede usar el método experimental. Acá lo que se usa es una investigación aceptada en ciencias humanas, se le llama investigación cualitativa, se basa en entrevistas y luego del conjunto, ahí sí se buscan patrones y se pueden sacar números. Hay muchos famosos que estaban muy de acuerdo con estudiar la reencarnación. Por ejemplo, Carl Sagan.
el famosísimo astrofísico Carl Sagan, que estaba muy en contra de todo el falso espiritualismo de la nueva era. Tiene todo un libro dedicado a atacar al falso espiritualismo de la nueva era. Sin embargo, de la reencarnación decía: este es un tema que merece ser estudiado de manera científica. Carl Sagan. Aldous Huxley, que además de ser famoso por su libro Un Mundo Feliz, del cual se hicieron películas, varias, también fue científico e investigador. Y también decía que la reencarnación sería muy importante estudiarla. Y finalmente el inventor Chester Carlson, que inventó ni más ni menos que la fotocopiadora y creó la empresa Xerox, no solo estaba de acuerdo. En el año 1967 le donó a la Universidad de Virginia $2 millones. Imaginen, en la década de los 60 lo que eran $2 millones. No son $2 millones de ahora, son de la década del 60, para financiar los trabajos de Ian Stevenson. Y hay un caso muy interesante de este pionero, Ian Stevenson, de una niña nacida en la India en 1948, que a los 3 años ya daba indicios que había sido otra persona que vivía en una ciudad muy cercana a la de ella, y es una historia interesantísima. La vamos a dejar para la segunda parte. Reencarnación 2, el próximo jueves, en la serie Vida Consciente del canal Vida 40. Que estén bien.